Capítulo 5. Expulsando demonios. Después de una agradable cena, Kyrus Greengras condujo a un desconfiado Sirius Black de vuelta a su apartamento y esperaba que su esposa tuviera más éxito distrayendo a los niños sin hacerlos sospechar también. Vamos a encontrarnos con un amigo mío, un inefable. En lo que respecta a tu paradero, sabes que un inefable sabe cómo guardar un secreto y lo hará por nosotros. Tiene noticias recientes sobre Ari y queremos compartirlas contigo. Lord Black no parecía nada tranquilo. Eso suena siniestro. No es bueno, pero podría haber sido mucho, mucho peor. No quiero profundizar demasiado en esto hasta que llegue mi amigo, tiene noticias recientes que ni siquiera yo he tenido tiempo de asimilar. Sintió la notificación de sus protegidos. Robert había llegado. De hecho, necesito ir a buscarlo ahora, nos encontraremos en tu apartamento. Vio la expresión preocupada en el rostro del hombre y se sintió mal por el momento, pero quería que esto se hiciera de una vez de todos modos. Se apresuró a llegar al punto de aparición y encontró a su amigo esperando y disfrutando de la vista. Hola, Robert. Me temo que Lord Black está un poco ansioso por escuchar lo que diremos. Su amigo parecía nervioso y preguntó. ¿Estás seguro de que es inocente? ¿Qué demonios? Ya habían resuelto esto. ¿De verdad crees que lo dejaría entrar en mi barrio si no supiera que es inocente? Robert empezó a reírse y supo que había vuelto a caer en la trampa del extraño sentido del humor de su amigo, sacudió la cabeza y exageró su decepción. ¿En serio, Robert? Solo intento calmarte, a veces estás demasiado nervioso, Kyrus. Guió a su amigo a través de la sala mientras le respondía. Y no estás lo suficientemente bien herida, pero Robert aún no había terminado. Solo comparado contigo. Kyrus solo fingió un suspiro de resignación y su amigo se rió entre dientes una vez más. Habían tenido conversaciones similares en el pasado y, aunque no estaban de acuerdo, valoraba demasiado el conocimiento y el intelecto de su amigo como para dejar que eso lo molestara. Todos tenían peculiaridades, Merlin sabía que él tenía algunas propias y tal vez estaba demasiado nervioso. Sería difícil para él juzgar, pero tenía una esposa que lo mantenía honesto, ella no lo dejaría alejarse demasiado del camino de su vida. Dudó un momento en la puerta exterior mientras consideraba si tocar allí en lugar de a la puerta interior, pero descartó la idea. Sabía que Sirius estaría ansioso por iniciar la conversación lo antes posible, así que continuaron y tocó a la puerta del apartamento como de costumbre. Sirius caminaba de un lado a otro por la habitación, ya que lo habían dejado pensando en lo poco que habían compartido con él hasta ahora. Había pensado que el tiempo que Harry pasó con los Dursley era la única mala noticia que había, pero aparentemente había más. Por supuesto, esa maldita profecía tampoco era buena. Además, esa frase de podría haber sido peor tampoco ayudaba mucho. Eso es lo que dices cuando las noticias no son buenas en absoluto. El golpe en la puerta fue sorprendente, aunque era de esperar. Su reacción exagerada a las sorpresas y su ansiedad lo estaban poniendo nervioso y excitable. Se concentró en intentar entrar en un trance de oclumancia mientras se dirigía a la puerta. Cuando abrió la puerta, sus ojos se posaron rápidamente en Kyrus mientras lo saludaba. Por favor, entra, Kyrus. Miró al extraño y vio que lo miraba con seriedad y un dejo de curiosidad. Bueno, era un convicto fugado buscado, así que debería esperar cierta curiosidad. De pronto, el hombre hizo una pequeña reverencia y dijo, saludos, Lord Black, puede llamarme Robert. Ciertamente no quería andarse con ceremonias cuando no le gustaba y también estaba ansioso por ir al grano. El extraño era un típico inefable, probablemente estaba bajo un hechizo y dudaba mucho que el nombre del hombre fuera realmente Robert. Entonces llámeme, Sirius, Robert. Le ofreció la mano y se estrecharon brevemente antes de que le hiciera un gesto al hombre para que entrara. El hombre conjuró una silla mientras Kyrus tomaba la silla del escritorio, por lo que Sirius regresó a su sillón. No iba a andarse con rodeos. ¿Qué tienes que decirme? Sus dos visitantes se miraron y luego fue Kyrus quien se volvió hacia él y habló. Harry no te contó mucho de nuestra primera parada con Robert, más allá de hablar sobre la protección de su madre. Había más de lo que él sabía. Robert sabía que había más detrás de su cicatriz que magia, pero no sabía con certeza qué era, así que me lo contó más tarde. La cara de Kyrus se puso muy seria antes de continuar. ¿Sabes qué es un Horrocrux? ¿Por qué demonios estaba preguntando eso? Era una magia muy oscura que incluso su familia había considerado demasiado malvada para realizar. Entonces se dio cuenta de que así debía ser como Voldemort había sobrevivido como espectro. Maldita sea. ¿Y el diario? Eso era un Horrocrux.
Todo tenía sentido para él ahora, debería haberse dado cuenta de que había algo especialmente vil en ese objeto maldito. ¿Eso significa que todo esto ha terminado ahora? Pero eso sería una buena noticia. La expresión de Kiryu se ensombreció aún más. No había pensado que eso fuera posible. Se acabaría si esa fuera la única que hiciera. Por un momento, Sirius sintió que no podía respirar. Tuvo que calmarse y se obligó a entrar en un trance de oclumancia y logró recuperar el control de sus emociones desbocadas. Entonces otra pregunta le asaltó y abrió los ojos de golpe. ¿Qué tiene eso que ver con la cicatriz de Harry? Robert puede dar una explicación mejor de eso que yo. El inefable miró brevemente a Kiryu antes de mirar a Sirius y empezar a hablar. Registré la magia alrededor de la cicatriz de Harry y se la mostré a un colega más experimentado. Lo que no pude identificar en la cicatriz de Harry fue un fragmento de alma, de Voldemort. Nuestra suposición es que Voldemort optaría por un número mágicamente significativo para sus horrocruxes, ya sea 3 o 7, ya que 13 sería demasiado incluso para ese loco. Basándome en lo frágil que debe haber sido su alma esa noche, creo que optó por 7, Sirius se aferraba a él con todas sus fuerzas. ¿Estás diciendo que Harry es un horrocrux? Robert parecía un poco molesto y negó con la cabeza violentamente. No, en absoluto. Hay un ritual para preparar el recipiente y eso nunca sucedió. También debería haber sido protegido por maldiciones, lo que tampoco se hizo. Además, este fue un evento muy improbable, ya que no solo un ser vivo es una mala elección como horrocrux, sino que otro humano es la peor elección posible. Las dos almas deberían haber estado luchando por el control del cuerpo. Tuvo que aferrarse desesperadamente a su trance para mantener algún control, pero aún así se levantó de su silla y rugió con ira. Entonces tenemos que sacarle esa maldita cosa. Ahora. Incluso en su furia, le sorprendió notar la calma con la que ambos lo miraban. Robert declaró serena pero enérgicamente. La protección de su madre se está ocupando de ello, no hay nada que debamos hacer, es solo cuestión de tiempo hasta que desaparezca. Poco a poco recuperó el control por completo y se sentó de nuevo, ocultando su diversión al ver el alivio en el rostro de Robert. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que eso le planteaba una nueva pregunta. ¿Por qué la protección de Lily recién ahora se ocupa de eso después de casi 12 años? Tuvo que ocultar su diversión de nuevo cuando Robert reaccionó con emoción y satisfacción. Esa es exactamente la pregunta que buscaba responder. Encontré la respuesta enterrada en el patio de los parientes muggles de Harry en Surrey. Había una piedra de protección creada con runas y magia de sangre, que se vinculaba a la protección de su madre para proteger esa casa y todo lo que había dentro de cualquiera con malas intenciones. Sin embargo, se basaba en que Harry consideraba ese lugar su hogar, lo que parece poco probable en base a lo poco que sé de su situación. Además, la protección de su madre estaba dirigida únicamente al hombre que le quitó la vida y trató de quitarle la de su hijo, el propio Voldemort. Entre esas dos cosas, esta protección creada por Dumbledore nunca fue tan poderosa como debería haber sido. La magia en esa piedra rúnica era increíble. El poder de la sangre utilizada debería haber creado protecciones sorprendentemente fuertes, pero eso nunca sucedió debido a las debilidades que señalé. El rostro de Robert brillaba de entusiasmo, pero Sirius no estaba dispuesto a distraerse de su preocupación. ¿Y eso explica el retraso? Robert parecía desconcertado y luego avergonzado. Oh. Claro, sí, bueno, verás, tener las barreras vinculadas a la protección de su madre para obtener poder la debilitó. Obviamente, todavía era lo suficientemente fuerte como para contener el fragmento de alma, ya que aparentemente nunca tuvo la oportunidad de afectar al niño, pero era demasiado débil para expulsarlo. Cuando Harry llegó aquí para el verano, debe haber decidido que este era ahora su hogar, ya que las barreras desaparecieron por completo y el vínculo se rompió. Desde ese momento, la protección de su madre ha estado recuperando fuerza y ahora está cumpliendo su propósito. Proteger a Harry de cualquier daño de Voldemort, incluso un fragmento de alma. Sirius consideró con calma lo que había descubierto, pero su ira comenzó a aumentar de nuevo. Entonces, ¿estás diciendo que debido a la interferencia de Dumbledore, Harry tiene una parte de Voldemort en él cuando debería haber sido rechazada hace años? Roberta asintió enfáticamente mientras respondía. Exactamente. A pesar de haber visto a Dumbledore en una pelea y saber que probablemente no duraría mucho, realmente quería atacar a Dumbledore en ese momento. Eso era un poco una fantasía para un hombre que ni siquiera tenía una varita, pero aún así, quería castigar al anciano de alguna manera. Levantó la vista nuevamente cuando Robert habló. Mi supervisor es un buen amigo de Albus.
Tal vez queramos considerar permitirle que le explique a Albus lo estúpido que fue al hacer lo que hizo. Si eso hacía que el idiota se sintiera mal, era algo bueno para Sirius, pero no era suficiente para satisfacerlo, ni mucho menos. Miró a Kyrus, que lo observaba solemnemente antes de que Sirius respondiera. Supongo que sí. Debería saber el daño que ha hecho, y esa es solo una de las cosas por las que debe responder. Vio que Robert le dirigía a Kyrus una mirada incómoda, pero Robert permaneció en silencio. Kyrus miró a Robert y dijo: cuéntale sobre la búsqueda de los Horcrux. Robert se iluminó un poco, pero también parecía un poco avergonzado. Bien. Así que, basándome en la grabación que hice del fragmento de alma, pude crear un dispositivo para detectar más Horcruxes. Teníamos una pista sobre dónde podría estar uno, ya que sabemos de dónde vino Ridley. Obviamente, encontró la choza donde vivían los restos de la familia Gaunt, ya que encontramos uno allí. La buena noticia es que fue destruido a pesar de un desagradable hechizo de compulsión y una maldición de desperdicio. La mala noticia es que tuvimos que poner el dispositivo a 50 o 60 metros de la maldita cosa antes de que se registrara. Mis intentos de amplificar la sensibilidad dan como resultado demasiados falsos positivos. No tengo una buena forma de encontrar más a menos que ya sepa el área general en la que se encuentran. Entonces quedan 5 más. Posiblemente, pero también podría haber querido 7 piezas en total, 6 Horcruxes y un fragmento original restante. Sirius no se sintió reconfortado en absoluto. Puede que no todos estén en Inglaterra, él tenía partidarios de otros lugares. Podrían ser cualquier persona, en cualquier lugar. Robert no parecía estar de acuerdo. Estoy de acuerdo en que lo usara en cualquier lugar, pero el que usó se limita a objetos significativos o al menos objetos significativos para Ridley. No usaría una bota vieja como Horcrux. Sabemos que usó 2 propio diario y una reliquia familiar del lado materno de la familia, en realidad también es su vínculo con Slytherin. Por cierto, por el símbolo en la piedra del anillo que usó, puede estar vinculado a Peverell, aún no estoy seguro de eso. Robert se acercó más, como si estuviera revelando información secreta. También sabemos que tiene al menos 2 artefactos de los fundadores de Hogwarts, un relicario de Slytherin y una copa de Hufflepuff. Son justo el tipo de cosas que querría usar para hacerse más importante de lo que realmente es. Sirius resopló porque el hombre parecía no haber entendido lo que quería decir. Está bien, no será una bota vieja, pero podrían estar en cualquier parte. No podemos buscar en todo el mundo. Finalmente Robert pareció desanimado. Seguiré intentándolo. Sirius sintió un destello de culpa al ver que el hombre parecía completamente castigado. Lo sé, no estoy criticando tu esfuerzo. Simplemente no puedo ser optimista sobre esto, no hasta que sepamos mucho más sobre lo que hizo ese bastardo. Diablos, podría haberlos escondido bajo un fidelus. Robert volvió a negar con la cabeza. La persona que lanza el hechizo no puede ser también el guardián del secreto. Tendría que confiar en otra persona para que lance el hechizo o que sea el guardián del secreto, y no creo que un maníaco paranoico como él pueda hacer ninguna de las dos cosas. Sirius todavía pensaba que estaba en lo cierto. Podría matar a la persona que lo lanzó después de que terminara. Eso debilita el hechizo, solo duraría 2 o 3 años después de la muerte del lanzador. Bueno, eso prácticamente desbarata esa teoría. Sirius tuvo que admitirlo. Aún así, podrían estar en cualquier parte. El silencio se apoderó del trío, que parecía pensativo. Finalmente, Kyrus miró a Sirius y preguntó: ¿le contamos esto a Harry? Eso inició una guerra de sentimientos dentro de Sirius, ya que una parte de él quería proteger a Harry y otra no quería asumir la responsabilidad de mantenerlo en la oscuridad. Enterró su rostro entre sus manos mientras luchaba por tomar una decisión. Fue la idea de ser como Dumbledore si guardaba el secreto lo que lo obligó a responder. Sí, tenemos que hacerlo. Kyrus miró la hora y luego sugirió: es tarde. Será mejor que lo hagamos mañana, después de la cena. Sirius asintió y respondió: de acuerdo. Todos se sintieron cansados y se dirigieron a sus propias camas. Kyrus se despertó de golpe por un grito, pero tardó una fracción de segundo en orientarse antes de pensar en comprobar el estado de las barreras. Extendió la mano con su magia para descubrir que las barreras estaban intactas y que todos estaban donde se suponía que debían estar, incluido su invitado Lord Black. Finalmente detectó que había habido un pulso de magia desde la habitación de Harry y se apresuró a salir de la cama con su varita lista. Antes de llegar a la puerta, su esposa se levantó y lo siguió. ¿Qué pasó? Disturbios en la habitación de Harry. ¿Sirio?
donde se supone que debería estar. Para entonces ya estaban en el pasillo y vio a sus dos hijas abriendo las puertas. Estaban más lejos de la habitación de Harry, así que las ignoró por ahora. Cuando llegó allí, abrió la puerta de la habitación de Harry y encendió las luces con un movimiento de su varita y se quedó allí aturdido por un momento de horror, pero fue demasiado tiempo. No solo escuchó un jadeo de su esposa, sino también el grito sobresaltado de su hija mayor. ¿Qué? Su esposa dio un paso adelante mientras él cerraba la puerta a la fuerza tras su hijo mayor y le dijo: «Nos ocuparemos de esto, y espera afuera». Astoria la alcanzó y encontró a su hermana empujando ineficazmente contra una puerta sellada mientras lloraba y murmuraba: «No, no, no». ¿Qué estaba pasando? ¿Harry había gritado? ¿Por qué les habían prohibido entrar a la habitación? Su hermana de repente se desplomó en el suelo como si sus piernas hubieran cedido, así que dejó de lado sus preguntas y se sentó a su lado y la abrazó con fuerza, lo que su hermana no hizo ni por ayudar ni por obstaculizar. Se había acostumbrado tanto al creciente estoicismo de su hermana a medida que comenzaba a emular a su padre cada vez más con el paso de los años, que su abandono de este respecto a Harry todavía le resultaba extraño. Había visto felicidad, vergüenza e incluso enojo y parecía extraño viniendo de Daphne. Ahora la veía aparentemente destrozada mientras lloraba y murmuraba incoherencias, por lo que no solo estaba sorprendida sino desconcertada. ¿Qué había visto su hermana para ponerla en ese estado? Se sobresaltó de nuevo cuando su madre salió de la habitación y luego les dirigió una mirada frenética mientras comenzaba a irse. «Voy a buscar un curandero, está estable pero queremos que lo examinen». «No intentes entrar». Incluso Daphne había dejado de sollozar para mirar a su madre mientras desaparecía por una esquina, corriendo tan rápido como podía. Astoria finalmente vio una oportunidad de hablar con su hermana y la aprovechó. «¿Qué viste?» Su hermana se estremeció y murmuró: «Sangre. Demasiada sangre». Luego volvió a llorar y Astoria sabía que no debía intentar averiguar más. Consideraba a Harry un nuevo amigo y también se estremeció. Tragó saliva nerviosamente mientras continuaba con sus ineficaces intentos de consolar a su hermana. Se dio cuenta de que ahora estaba viendo por sí misma que tener un novio no era todo diversión y juegos. Entonces se dio cuenta de que ella también estaba triste, aunque no tanto como su hermana. Tal vez esto era solo un recordatorio de que la vida no siempre era agradable o justa, pero sabía que recordaría esta lección de vida durante mucho tiempo. Sintió que su determinación se endurecía, salir con alguien y tener un novio era un asunto serio y sería mejor que comenzara a tratarlo como tal. No más coqueteos juguetones para ella y cumpliría su promesa, era hora de comenzar a crecer. Sammy todavía luchaba contra el sueño y la confusión mientras intentaba recuperar el control. Había abierto los ojos justo a tiempo para ver cómo el Patronus se desvanecía, pero la voz frenética que apenas había reconocido como la de Roxane seguía resonando en su mente. «Tenemos una emergencia médica. Voy a buscarte. Prepárate». Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando se dio cuenta de que debía ser sobre Sirius. Su mente comenzó a dudar de sí misma. ¿Ya había estado ciega a las señales de advertencia? ¿Se había perdido algo con sus hechizos de diagnóstico? Sacudió la cabeza para aclarar sus dudas. Era una curandera entrenada y dejó esas preguntas de lado mientras se preparaba para irse. Acababa de tomar su botiquín de emergencia en la mano cuando escuchó golpes frenéticos en la puerta de su apartamento. Gritó que venía solo para ver a Lady Greengrass en pijama con una mirada frenética en su rostro. Cerró la puerta e inmediatamente tomó el brazo de la mujer y de repente sintió los efectos de la aparición lateral. Se sorprendió de que, después de que la mujer frenética la arrastrara a través de las salas, se dirigieran a la mansión en lugar de a donde sabía que estaba Sirius. Fue entonces cuando su cerebro somnoliento finalmente recordó el hecho de que ya no necesitaba a Roxane para llegar a Sirius. Tenía que estar lista para un paciente que no fuera Sirius, pero un paciente es un paciente. Le daría a quien fuera su mejor esfuerzo, como siempre. Apenas dejó que Roxane la guiara, ya que estaba prácticamente a su lado y comenzaba a sentir el esfuerzo en sus piernas mientras respiraba profundamente para seguir el ritmo. Finalmente parecieron acercarse a su destino cuando vieron a dos chicas paradas junto a una puerta, luciendo aprensivas y desaliñadas. La mayor se acercó a su madre y le suplicó: «Por favor, tengo que verlo». Se detuvo en la puerta para recuperar el aliento y miró a Roxane para ver qué iban a hacer. Roxane la miró pensativamente antes de suspirar y decir:
Aléjate del camino de la sanadora. Cuando Roxanne se acercó a la puerta, Sammy la abrió para llegar a su paciente lo antes posible y se sorprendió al ver a Lord Greendras sentado en la cama y mirando a un niño con preocupación. Su rostro se aclaró cuando se puso de pie y se alejó para dejarle pasar. Su primera impresión es que había mucha sangre salpicada por todas partes, aunque el niño parecía estar limpio, excepto por un poco de sangre que aún se filtraba de su frente. Ella ya estaba moviendo su varita para sanarlo cuando su identidad finalmente se registró. Estaba a punto de tratar al niño que vivió. Harry Potter. Se quitó ese pensamiento de encima y se sorprendió de lo bien que funcionó su hechizo. Él era conocido por esa cicatriz y ahora aparentemente había dejado de existir. ¿Por qué nadie lo había hecho hace años si era tan fácil de lograr? Continuó con su serie estándar de hechizos de diagnóstico y no encontró ningún trauma físico, lo cual era bueno, pero no explicaba por qué parecía estar inconsciente. Ella estaba vagamente consciente de que Lord Greendras se estaba disculpando para ir a algún lado y continuó su trabajo sin cesar. Verificó que estaba realmente consciente con un hechizo, pero ¿por qué no respondía? También parecía muy preocupado, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Lo llamó, pero no obtuvo ninguna reacción y comenzó a reflexionar sobre qué intentar a continuación. Sirius había estado durmiendo mucho mejor desde que comenzó a tomar la poción que Sammy le había dado y ya ni siquiera necesitaba la poción para dormir sin sueños. Eso no significaba que sus noches fueran tranquilas, solo que eran tolerables. Desafortunadamente, esta noche parecía intranquila, ya que se había despertado hace unos minutos con la sensación de que algo andaba mal. Su audición y sentido del olfato se habían mejorado gracias a sus habilidades de animago y rápidamente comprobó que estaba solo. ¿Qué podría estar mal? Se sobresaltó por la aparición de un Patronus, pero no tanto como antes, la poción realmente estaba funcionando. Decía con la voz de Quirus: vengo a llevarte a ver a Harry, parece estar bien, pero no responde, algo debió haber sucedido. ¿Por qué si no se darían cuenta de esto en medio de la noche? Consideró brevemente vestirse completamente, pero descartó esa idea para estar listo antes. Se puso los calcetines y los zapatos y cubrió su pijama con su túnica informal y acababa de salir por la puerta exterior cuando vio que Quirus se acercaba y se apresuró a encontrarse con él a mitad de camino. ¿Qué pasó? Vio que Quirus se mostraba estoico como siempre, pero había un dejo de preocupación en sus ojos, su mandíbula estaba tensa y la postura de sus hombros indicaba que no todo estaba bien. No estamos seguros, pero algo le pasó a su cicatriz y el fragmento de alma puede haber desaparecido, pero sea lo que pasó, no fue tan pacífico como esperaba. Sammy está con él ahora. Sirius lo escuchó mientras se apresuraban hacia la mansión y tuvieron que reducir la velocidad para que Quirus pudiera atravesar la sala de forma segura. Realmente deseaba que esto no fuera necesario, pero no plantearía el tema todavía porque todavía no estaba seguro de sí mismo. Lamentaría profundamente cualquier contratiempo causado por su intento de apresurar las cosas, seguiría esperando tanto como fuera necesario. Estaba perdido en pensamientos oscuros mientras se apresuraban hacia la mansión. ¿Por qué le estaban pasando todas estas cosas locas a su ahijado? Maestros poseídos por algo escondido en una escuela, nada menos, un basilisco y un maldito horrocrux en un diario sangriento, y luego descubre que Harry ha estado llevando consigo un trozo de ese malvado enseres todo este tiempo. Por favor, que esto no sea una nueva locura. Entraron a un dormitorio con una decoración de color azul y vio que todos estaban allí. Las dos chicas estaban acurrucadas cerca de su madre y solo la más pequeña lo miró, la atención de Daphne estaba fija en Harry. Roxy se veía demacrada y preocupada, lo que lo hizo sentir aún peor, esto no era un asunto trivial. Luego miró a Sammy que estaba inclinado sobre Harry tratando alternativamente de llamar la atención de Harry y lanzando un hechizo. Notó que Quirus se acercaba a su familia y se acercó a Sammy. Esperó hasta que ella lo miró para preguntarle: ¿qué está pasando? La expresión de su rostro no era alentadora. Me gustaría saberlo. No tiene daño físico, le curé la frente sin problemas, pero no responde. No está inconsciente, pero su mente está totalmente ocupada con algo y está bajo estrés y no responde a ningún estímulo externo. No entiendo qué está pasando. Sirius miró a Quirus y a Roxy, pero ellos simplemente lo miraban fijamente, con una expresión perdida. Volvió a mirar a Sammy y preguntó: ¿te hablaron del fragmento del alma? No. ¿Qué fragmento de alma? Volvió a mirar a los Greengrasses y Roxy inmediatamente ofreció: no tuvimos tiempo de mencionarlo. Y asintió con la cabeza y volvió a centrar su atención en Sammy.
Bien, en resumen, es un remanente de la noche en que sus padres fueron asesinados, un trozo del alma de Voldemort se desprendió y se adhirió a Harry. La protección de su madre todavía está con él y estaba atacando el fragmento de alma. Puede que lo hayan expulsado, no lo sabemos. Sammy lo miró horrorizada antes de volverse hacia Harry y pareció concentrarse mucho para luego lanzar otro hechizo. Frunció el ceño cuando no pasó nada, así que lo intentó de nuevo. No está poseído, el hechizo fue negativo y estoy bastante segura de que lo hice correctamente. Se volvió para mirar a Sirius. ¿Quién está más cerca de él? ¿Quién tendría más posibilidades de llamar su atención? A mí. Sirius no estaba muy sorprendido de que Daphne hubiera respondido, lo estaba considerando cuando ella se dirigió a Sammy. Yo. Soy su novia y ayudé a enseñarle oclumancia, hemos tenido destellos de la mente del otro un par de veces. Eso fue suficiente para convencerlo, así que cuando Sammy lo miró interrogativamente, asintió con la cabeza y le hizo un gesto a Daphne para que se acercara. Se sorprendió bastante cuando ella ignoró la sangre que todavía cubría la ropa de cama de Harry y se lanzó sobre la cama para terminar al lado de Harry tan rápido como pudo. Rápidamente tomó una de sus manos entre las suyas y puso la otra mano sobre su rostro mientras se inclinaba sobre él y acercaba su rostro mucho al de él. Harry, soy yo. Soy Daphne. Estoy aquí. Dime qué sucede. Por favor, Harry, respóndeme. Su tono era urgente pero suave, desafortunadamente no hubo respuesta de Harry en absoluto. Harry, déjame entrar. Déjame ayudarte. Quiero estar allí contigo, por favor. Sirius estaba empezando a preguntarse cuánto tiempo debería dejarla intentar antes de dejar que alguien más lo intentara cuando, de repente, los ojos de Harry se abrieron de golpe y la miraron directamente. Eso fue lo suficientemente sorprendente como para romper su concentración y de repente se dio cuenta de que todos, excepto Roxy y su hija menor, estaban agrupados cerca de la cama e inclinados para escuchar y ver lo que estaba pasando. No se había dado cuenta de cuándo había sucedido eso. Recuerdo. Ese breve susurro de Harry fue todo lo que se necesitó para centrar su atención en los dos adolescentes una vez más. Daphne preguntó con urgencia. ¿Qué recuerdas? Pettigrew me llevó a la cabaña, ataqué y maté a mi padre. Subí las escaleras, encontré la habitación de los niños, mujer tonta, no tienes por qué morir, la maté de todos modos, trató de matarme, tanto dolor. Sirius casi se atragantó al darse cuenta de que Harry recordaba esa noche como si fuera Voldemort. ¿El fragmento todavía estaba allí? ¿El fragmento les estaba hablando? Pero no, eso no tenía sentido, ya que primero, Sammy debería haber sido capaz de detectarlo. Dijo que había intentado suicidarse, así que todavía era Harry, pero, ¿con los recuerdos de Voldemort? Sintió como si su corazón dejara de latir y luchó por respirar. La respuesta susurrada de Daphne lo sacó de su introspección y horror. Harry, tú no hiciste eso, fue Voldemort. Una de las manos de Harry se levantó temblorosamente en el aire y su mano dejó su mejilla para luego tomarla de él para ponerla contra su mejilla. El susurro de Harry estaba claramente angustiado aquí. Olvídame. Recuerdo todo lo que hizo, es un monstruo y ahora está dentro de mí. Tienes que irte lejos de. Puede que haya susurrado su respuesta, pero fue tan intensa como un grito. Harry James Potter, no te atrevas a intentar alejarme. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas nuestro tiempo juntos? Éramos nosotros, Harry. Nosotros. No dejes que se interponga entre nosotros. Harry parecía confundido, pero luego pareció intentarlo de nuevo. Pero podrías lastimarte, correré el riesgo, Harry. Estar contigo es mejor que simplemente existir sin ti. Ahora eres parte de mí, Harry. ¿No me sientes como parte de ti? ¿No quieres estar conmigo? La sonrisa de Harry era temblorosa, pero fue suficiente para aliviar a Sirius. No habían perdido a su cachorro, todavía estaba allí. De repente, Daphne se emocionó. Harry. ¿Recuerdas cuando hablamos de compartimentar? Eso es lo que tenemos que hacer. Puedo ayudarte. Harry parecía inseguro, pero pareció decidir estar de acuerdo con ella. Sus miradas se cruzaron de nuevo y ella pareció suspirar y luego se acomodó lentamente sobre él, de modo que terminaron con sus cabezas tocándose y sus manos todavía entrelazadas, pero parecían estar dormidos. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? Recordaba vagamente que la compartimentación era algo que se podía hacer con la oclumancia, pero no tenía muy claro qué era exactamente en ese momento. Volvió a tomar conciencia de lo que lo rodeaba cuando escuchó a Kyrus y Roxy murmurando entre sí y, después de intentar llamar la atención de Daphne o Harry, Sammy comenzó a lanzar hechizos nuevamente.
Sirius tenía muchas ganas de preguntar qué estaba pasando, pero Kirus y Roxy no parecían saberlo y Sammy estaba concentrada y no quería interrumpirla. Sus hechizos se ralentizaron y ella pareció tener que pensar qué intentar a continuación antes de que uno de sus hechizos provocara una nube roja que se arremolinara entre sus cabezas. Sammy pareció asombrada por eso y se sentó en estado de shock. Sirius había estado esperando demasiado tiempo una respuesta y preguntó: ¿qué es? Sammy se giró lentamente hacia él y dijo como si estuviera en trance: ¿están en sintonía, Rapport? ¿No es eso legeremancia avanzada? Su rostro se tornó más confuso cuando respondió: sí, muy avanzado. ¿Harry lo sabe? No que yo sepa. Sirius miró a los Greengrass esperando una respuesta. Los padres de Greengrass parecían tan desconcertados como él. Al principio, solo Kirus respondió: lo he hablado con ella y repasamos la teoría, pero hasta donde sé, esa es toda la experiencia que ha tenido. No iba a ofrecerle formación al respecto hasta que fuera mayor. En cuanto a Harry, ni siquiera lo he hablado con él. Luego miró a Roxane y ella respondió diciendo: nunca lo he mencionado con Harry. Lo hablé brevemente con Daphne una vez, pero eso es todo. No entiendo cómo cualquiera de ellos sabría cómo ponerse en contacto. Sirius miró a Sammy mientras contemplaba a los adolescentes acostados en la cama. ¿Qué es Rapport exactamente? Sammy pareció responder distraídamente mientras seguía mirando a los adolescentes. Es cuando dos personas unen sus mentes. Algunas parejas lo utilizan para profundizar sus vínculos, pero rara vez se utiliza en ciertos casos extremos para tratar enfermedades mentales graves. No conozco otros usos. Vaya, eso fue mucho para asimilar. ¿Estamos seguros de que pueden salir de esto si no saben cómo? Me sorprende que sean capaces de hacerlo a su edad. Pero ambos son legerlemantes naturales. Sammy vaciló y sus ojos adquirieron una cualidad distante. Es posible que sus mentes estén tan bien sintonizadas que se hayan puesto en sintonía. ¿Es posible que ya estén unidos? Sus ojos se posaron en los de él y él pudo ver que estaba de nuevo en el aquí y ahora. De cualquier manera, no deberían tener más dificultades para salir de la relación como las que tuvieron para entrar en ella. No tenía idea de que alguien pudiera entrar en una relación tan rápido. Normalmente no es fácil. Y la compartimentación que mencionó Daphne, eso es oclumancia, ¿verdad? Sí, y es una muy buena idea. Se lo habría sugerido a Harry si fuera capaz de hacerlo. Luego se volvió hacia los Greengrass. ¿Y Daphne sabe cómo hacerlo? Roxane asintió con la cabeza mientras Kirus decía: sí. Le he enseñado mucho sobre oclumancia, incluida la compartimentación. Sirius realmente deseaba haber prestado más atención durante sus lecciones. Sabía cómo sonaba, pero no estaba seguro, así que tendría que preguntar. Entonces, ¿iban a separar los recuerdos de Voldemort del resto de su mente? Sammy respondió rápidamente: exactamente. Estudié cómo separar los recuerdos traumáticos hasta que el paciente pueda lidiar con ellos de manera segura. En este caso, sin embargo, deberían estar sellados de manera permanente. No hay razón para que Harry tenga que lidiar con los recuerdos de nadie más, especialmente los suyos. Había dicho la última palabra con gran disgusto. Sirius se sentía mucho mejor. Parecía que las cosas estaban bajo control, aunque, como parecía ser habitual para Harry, las cosas eran bastante poco convencionales. Solo había una pregunta más que tenía. ¿Cuánto tiempo tardará? Tuvo la clara impresión de que ella hubiera preferido no haberle hecho esa pregunta. Depende de muchas cosas. No se dejaría disuadir. ¿Cómo qué? Si solo es un recuerdo de aquella noche, no tardará mucho. ¿Y si es más? Ella palideció y Sirius se puso nervioso otra vez. ¿Qué? Ella no lo miró. Si son todos sus recuerdos. ¿Sabemos qué edad podría tener entonces? Sirius pensó en lo que había aprendido sobre Ridley y Voldemort. Supuso. 50. Y cuando miró a Kirus, asintió con la cabeza. Miró a Sammy y ella parecía muy incómoda. Depende de lo bien que trabajen juntos, podría ser una espera muy larga. Debería haberlo esperado. Miró a los Greengrass y dijo: creo que necesitamos algunas sillas cómodas. Robert siguió con entusiasmo a su amigo Kirus mientras se acercaban a Greengrass Manor. Su amigo había estado bastante serio y parecía cansado y demacrado cuando se conocieron poco después de las 9 de la mañana. Por lo tanto, Robert se abstuvo de sus intentos habituales de humor y siguió a Kirus en silencio. Solo había recibido una explicación muy breve de la citación con poca antelación, pero eso le parecía bien. Contaba a Kirus como un buen amigo y este caso ciertamente había sido interesante.
Ahora estaba a punto de descubrir el resultado del fragmento de alma que estaba en Harry Potter pero que, con suerte, ahora había desaparecido. Entró en un dormitorio y encontró 4 sillas agrupadas alrededor de una cama. A un lado vio a Roxane cansada con sus 2 hijas descontentas y al otro a Lord Black y una mujer a la que nunca había conocido. Robert, ese es el sanador Stevens con Lord Black, ¿ya conoces a todos los demás? Por supuesto que sí. Es un placer conocerte, sanador Stevens le estrechó la mano y ella parecía tan dormida como el resto, pero su actitud tranquila le aseguró que Harry Potter estaba bien. Luego se volvió hacia Harry y vio que, aunque estaba cansado, parecía más saludable que antes y luego se dio cuenta de que su característica cicatriz había desaparecido por completo. Tiene mucho mejor aspecto, señor Potter. El hecho de que su cicatriz haya podido curarse es una prueba de que la magia oscura ha desaparecido. Harry se aclaró la garganta y habló en voz baja. Llámame Harry, Robert. Quiero estar seguro de que el fragmento de alma realmente desapareció y no está escondido en algún lugar mientras sacaba el espejo, intentó tranquilizar al niño. El fragmento no es un espectro ni un fantasma, se movería tan pronto como se quedara sin un contenedor. ¿No podría entrar en otra persona? Posiblemente, pero sería un evento traumático, así que a menos que la persona estuviera inconsciente, estaría muy consciente de que algo andaba mal. Lord Black tomó la palabra. Solo verifique para tranquilizarlo, por favor. Ha estado muy preocupado porque nadie más se vea afectado, por supuesto. Para todos los que aún no lo sepan, este es un dispositivo que me permite ver magia y otras cosas que normalmente no se pueden ver. Podría verlo sin importar a dónde vaya con esto. Primero, vamos a comprobarlo. Harry revisó a Harry minuciosamente y estaba muy satisfecho con los resultados, excepto que había una cantidad inusual de flujo en su magia. Podría ser solo el estrés de los eventos recientes, por lo que no pensó mucho en ello, pero decidió medir su magia para tener un punto de comparación para el futuro. Estás completamente limpio, Harry. No hay fragmentos de alma, no hay magia oscura. Le sonrió a Harry, pero solo obtuvo un intento superficial de devolverle la sonrisa. Aparentemente, estaba sucediendo más de lo que él sabía. Miró hacia el otro lado de la cama y vio a la hija mayor a su lado. Daphne, ¿verdad? Sí, Robert. Su respuesta fue muy plana y sin emociones, le recordaba a su padre. Su estado de ánimo estaba mejorando bastante y estaba muy por encima de la media, aunque no estaba al nivel de Harry. Todo bien. Hola, Roxane, Robert, su sonrisa era débil y definitivamente le vendría bien una siesta, lo mejor era terminar esto rápido. Hizo una pausa pero trató de disimular su sorpresa. Roxane era tan poderosa como Kyrus o quizás un poco más, tendría que medir para estar seguro, pero este no era el momento para eso. Todo está despejado de nuevo. ¿Y tú eres Astoria? Entonces la chica todavía estaba molesta y cansada y respondió solo con un asentimiento. Todo despejado. Se giró para mirar a Kyrus y quedó impresionado por su aura y su núcleo, pero no había señales de magia oscura. Todo despejado. Se dio vuelta y vio que la sanadora estaba mirándose por encima del hombro en el espejo. Le sonrió cuando ella se sonrojó levemente y dio un paso atrás. Y también dio un paso atrás para examinarla más rápidamente y anunció. Todo despejado. Luego escaneó a Lord Black y rápidamente se dio cuenta de que no podía anunciar que todo estaba en orden. Su aura estaba alterada y su núcleo estaba atrofiado, pero probablemente estaba creciendo de nuevo. Parecía que sería un mago muy poderoso. Frunció el ceño mientras giraba algunas perillas para averiguar mejor qué más estaba viendo. Escuchó la voz preocupada de los chicos. ¿Pasa algo? No es el fragmento de alma, no te preocupes por eso, pero hay un problema. Bajó el dispositivo para mirar a Lord Black. ¿Sabías que estabas maldito? Lord Black solo parecía desconcertado, pero la sanadora estaba sorprendida. ¿Qué? Pero, ¿cómo me lo perdí? Le dirigió una mirada preocupada a Lord Black antes de volverse hacia él y preguntarle. ¿Qué clase de maldición? Una maldición de hambre, pero se está desvaneciendo y probablemente ya no lo afecte significativamente. Tiene entre 2 y 3 años y probablemente no se aplicó correctamente o estaría muerto. Imagino que habría parecido una muerte típica en Azkaban. La curandera sacó su varita y comenzó a decir. Tengo que deshacerme de... Espera. Déjame registrar primero la firma mágica. De esta manera podremos identificar quién le hizo esto. El sanador dio un paso atrás, pero estaba claramente impaciente y todavía molesto. Sorprendentemente, Lord Black solo parecía ligeramente perturbado. Sin embargo, no dejó que ella lo apurara y realizó una grabación completa de la magia.
Está bien, lo tengo. Si alguna vez tienes un sospechoso de quién hizo esto, puedo confirmarlo o refutarlo con esta grabación. Por cierto, con mi testimonio, esto se permitiría en un juicio. Cuando la curandera terminó con sus hechizos, le pidió que lo revisara nuevamente y él la complació volviendo a revisarlo. ¿Ya se fue entonces? Ciro preguntó. ¿Recuerdas que te maldijeron? Al parecer, Sirius ya había estado pensando en ello, ya que tenía preparada la respuesta. No. Pero tenía que ser un guardia, nunca he tenido visitas, a menos que cuentes a Fudge. Robert resopló y respondió. Sería muy propio de él arruinar un hechizo también. Sin embargo, he visto su firma mágica, no era él. Kyrus luego habló. Tendremos que tener eso en cuenta para el futuro. Entonces hubo un silencio incómodo, o al menos eso le pareció a Robert. Decidió que probablemente ya había terminado. Bueno, fue agradable volver a verte, Harry. Me alegro de que se haya ido. Kyrus, avísame si. Disculpe, la voz vacilante del muchacho lo detuvo en seco. ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo? Harry dudó y miró furtivamente a su alrededor. Luego añadió. ¿En privado? Robert estaba un poco desconcertado, no esperaba eso, pero estaba dispuesto a hacerlo. Por supuesto. No tengo que irme ahora mismo, solo pensé que ya había terminado. El chico parecía preocupado mientras los demás comenzaban a prepararse para irse, pero luego se volvió hacia Lord Black y le preguntó. ¿Sirius, podrías quedarte tú también? Por supuesto, Harry. Siempre que me necesites. Robert observó a los demás para pasar el tiempo. Notó que el sanador parecía reacio a irse y que parecía tener más que ver con Lord Black que con el chico. También notó que la mayor, Daphne, parecía muy reacia a irse y tenía una mirada algo herida. Finalmente, su madre tuvo que instarla a salir para que pudiera cerrar la puerta ya que la chica fue la última en irse. Eso fue interesante, parecía que los dos hombres que lo acompañaban tenían parejas y pensó que ambos eran afortunados. Miró al niño y de repente le pareció pequeño, como si se hubiera encogido sobre sí mismo. Cuando el niño le devolvió la mirada, parecía muy preocupado. Me pareció que estabas bien, Harry. ¿Qué pasa? ¿Y estás seguro de que se ha ido? Por supuesto, no hay rastro del fragmento de alma en ningún lado, ha desaparecido y no puede volver. Tengo sus recuerdos. Al principio se preguntó qué quería decir y luego lo entendió. La conexión mental, no había considerado todas las posibilidades que indicaba. Lo miró de nuevo con una nueva comprensión, el pobre muchacho lamentó ofreso. Podrías intentar compartimentar. Harry ya estaba asintiendo. Ya lo hicimos, Daphne y yo, entonces eso es bueno. Ahora había vuelto a no saber cuál era el problema, creo que todavía hablo Parcel también. Entonces el chico procedió a sisear algo y Robert tuvo que tomar rápidamente el control de sí mismo para no reaccionar de una manera que pudiera considerarse negativa. El chico ya había pasado por bastante, no necesitaba que pareciera que tenía algún prejuicio tonto. Miró a Robert y dijo con gravedad. Eso lo heredé de Voldemort, así que no se ha ido del todo. De hecho, ahora es más fácil para mí, no necesito mirar a una serpiente y puedo saber cuando lo estoy hablando. Eso era interesante, pero tendría que convencer al chico de que no era un problema. Creo que mencioné que había conexiones mentales y mágicas entre tú y el fragmento de alma. Yo diría que la protección de tu madre tomó lo que era útil del fragmento antes de enviarlo en dos caminos. No me di tu magia antes, así que no puedo decirlo con seguridad, pero tu aura y tu núcleo son robustos y podrían ser más grandes ya. No hay magia oscura en ti, no hay nada malo en ser un hablante de Parcel. Roberta minoró la marcha y se detuvo cuando tuvo una revelación. Se volvió hacia Lord Black y comenzó a hablar con entusiasmo. Los recuerdos. Podemos averiguar dónde están todos los Horrocruxes. Será mucho más sencillo. Vio que Lord Black palidecía y miró a Harry. Oh, probablemente no habían tenido la oportunidad de decírselo al chico todavía. Miró al chico mientras observaba a los dos hombres con curiosidad. ¿Horrocruxes? Se le hundió el corazón al ver que Lord Black se acercaba para darle una palmadita en el hombro al chico y murmurarle algo para tranquilizarlo. En ese momento se sintió como un verdadero idiota y trató de pensar en algo útil que hacer. ¿Debería hilaminar a alguien? El chico habló rápidamente antes de poder hacer algo. ¿Estás seguro de que no soy un peligro para nadie? Absolutamente. Puede que hayas obtenido cosas de Voldemort, pero ahora son tuyas y puedes hacer con ellas lo que desees. No hay nada ni nadie más que tú que decida lo que harás. Finalmente te has liberado de él, Harry. No eres más peligroso que cualquier otro ejem. 213.
Arya sintió y continuó. ¿Barra cualquier otro chico de 13 años? Miró a los dos y volvió a preguntar. ¿Hay alguien a quien debería llamar? Harry dijo en voz baja. Kyrus o Roxane, quien tenga tiempo. El chico no parecía darse cuenta de lo mucho que se preocupaban por él, pero no le correspondía convencerlo de eso. Estoy seguro de que cualquiera de ellos estaría encantado de tomarse el tiempo, Harry. Solo avísame si hay algo más que pueda hacer. Recibió un asentimiento de Lord Black y se escapó. Encontró a Kyrus y al sanador esperando en el pasillo, por lo que su elección fue fácil. Miró a Kyrus y dijo, ¿está listo para recibir compañía? Estaba preocupado por ser un peligro, le aseguré que ese no era el caso. Kyrus le dio una palmadita en el hombro al pasar junto a él. Gracias, Robert. Eres un buen amigo, cuando quieras, Kyrus. Cuando quieras. Astoria vio que su hermana todavía estaba bastante angustiada y que todavía se sentía excluida, así que la siguió hasta su habitación, pero Daphne parecía no darse cuenta hasta que la puerta no se cerró cuando ella esperaba. Cuando terminó de cerrar la puerta, Daphne preguntó cansada. ¿Qué quieres, Astoria? Esperaba que pudieras contarme más sobre lo que está pasando porque hay cosas que no entiendo. Daphne se dio la vuelta y su postura era tensa. Yo misma no lo entiendo todo. Pero tienes que quedarte. Y me mandaron a la cama y me lo perdí todo. Vio que los hombros de Daphne se movían mientras suspiraba. No te perdiste nada bueno, entonces dime qué estuvo mal. Eso le valió una mirada fulminante que Daphne lanzó por encima del hombro mientras se giraba solo parcialmente hacia ella. Tenía que hacerle creer a su hermana que sus intenciones eran buenas. Quiero ayudar, por favor Daph, déjame ayudar. Su única respuesta fue darse la vuelta nuevamente. Te juro que no estoy tratando de ser molesta. Te estoy diciendo la verdad, realmente quiero ayudar y él también es mi amigo. Al menos Daphne se volvió para mirarla a la cara, aunque su mirada era sospechosa y nada complaciente. Luego Daphne pareció desplomarse y se tiró sobre la cama y miró al techo. Nuestros padres no quieren que lo sepas por alguna razón. Trató de controlar su frustración, pues sabía que desquitarse con su hermana no le haría ganar ninguna cooperación. Si todos siguen protegiéndome, no sabré qué está pasando. Podría hacer algo mal por ignorancia. Oyó un gruñido de frustración de su hermana, por lo que permaneció en silencio. Si la empujaban más, podrían echarla y ella seguiría sin saber prácticamente nada. La voz de Daphne era dura y resuelta. Esto no le llega a nadie. Apenas pudo contener su entusiasmo y dijo en voz baja y con firmeza. Lo prometo. Se movió para sentarse en la cama un poco alejada de su hermana. Voldemort dejó algo en la cicatriz de Harry la noche en que intentó matarlo. La protección de su madre no pudo deshacerse de ello hasta hace poco y aparentemente lo logró anoche. Sin embargo, no todo lo que quedó de él fue expulsado, sus recuerdos se quedaron. Ella mantuvo su jadeo en silencio. No había escuchado mucho de lo que Harry había dicho, él era demasiado callado y su madre no le había permitido acercarse, pero ahora entendía. Los recuerdos de Voldemort. Pero tenían que ser horribles. En ese momento sintió mucha simpatía por Harry. Dioses, no podía imaginarse tener que lidiar con algo así. Entonces, ¿lo ayudaste de alguna manera con esa cuestión de la relación? Sí. Aún no estoy segura de cómo lo hice. Compartimentamos todos los recuerdos, ya no volarán más en su cabeza. ¿Sabes lo que es, y verdad? Sí, mamá me contó un poco sobre ello. Aunque no tengo idea de cómo hacerlo, papá puede enseñarte. Oh mamá, ella no se molestó en responder, ya no era importante. Preguntó con vacilación. ¿Entonces está bien ahora? Creo que sí. Pero mamá no me dejó quedarme con él. Espero que no intente separarnos. Astoria se sorprendió al oír a su hermana sollozar y luego vio que estaba conteniendo las lágrimas. ¿Qué pasa? Su hermana gimió por su respuesta, lo que le pareció chocante. Él no quería que me quedara. Daphne se cubrió la cara para no poder verla más. Astoria no estaba segura de qué decir, no había pensado mucho en que la enviaran lejos, ya estaba acostumbrada a eso. Sin embargo, su hermana también había sido excluida, pero ¿por qué? Entonces recordó que ambas parecían protegerse mutuamente. Tal vez él está tratando de protegerte. Daphne se sentó y la miró sorprendida. ¿Crees eso? Probablemente. Hizo una pausa y pensó en cómo explicarlo. Sé que le gustas mucho. Te observa mucho. Eso es lo que dijiste, ¿no? ¿Puedes saber que le gustas a un chico si te presta atención? Daphne miró hacia otro lado y asintió pensativamente para sí misma.
Una vez que Kirus aceptó esperar a Harry, Roxane sintió que necesitaba un momento para recuperarse, así que fue al baño privado para refrescarse y pensar. Sus pensamientos todavía eran un caos y la falta de sueño ciertamente no ayudaba, pero no podía evitar sentir que había decepcionado a Lily. Había pensado que sabía bastante bien lo que era probable que sucediera, pero nunca anticipó una salida tan violenta del fragmento de alma. Ciertamente, tampoco esperaba que él tuviera que lidiar con los recuerdos de ese loco psicópata, pero eso era exactamente lo que enfrentaban ahora. Se secó algunas lágrimas, no tenía tiempo para eso ahora. Por ahora, había dejado que su marido tomara la iniciativa con Harry, estaban en la misma página en cuanto a ayudarlo y ella sabía que él estaría allí para apoyarlo ahora como lo había hecho durante el estresante día después del cumpleaños de Harry. Se miró distraídamente en el espejo y luego decidió que su prioridad ahora sería Daphne. Tenía que estar segura de que el tiempo que Harry había pasado ayudándola a aislar los recuerdos no había sido demasiado traumático para su hija. Además, sospechaba que se sentiría rechazada si Harry le pedía privacidad junto con todos los demás. Todavía parecía estar en la parte inicial e incierta de sus sentimientos por Harry, donde podía sentir cualquier tipo de rechazo percibido con intensidad. También tenía algo importante que decirle a su hija, noticias que podrían ser difíciles de aceptar para ella,